Shirley, lo escuchamos. Ok. Muy buenas tardes, tengan todas las personas presentes. Soy el licenciado Alberto Orozco Renero. Voy a estar en representación del licenciado Arturo Aguayo Amau en el curso de Introducción a la Investigación de Accidentes de Tránsito, el cual será impartido por la licenciada Shirley Stephanie Mendoza Morillo, quien tiene los conocimientos y una amplia experiencia en el tema. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Ella ostenta el grado de suboficial de primera en la Policía Nacional del Perú, ocupando diversos cargos en materia de investigación criminal, delitos de familia e investigación de accidentes de tránsito. Especialista en orden público y seguridad ciudadana en el nuevo Código Procesal Nacional. Profesional con perfil investigatorio y docente y con capacidad de aplicar metodologías innovadoras para fomentar la participación y el aprendizaje de los alumnos. Suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú en actividad especialista en investigación de accidentes de tránsito con formación académica en Perú y Chile. Perito en investigación, análisis y reconstrucción de accidentes de tránsito. Especialista en planimetría con uso del programa AutoCAD. Formación universitaria en el curso en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada del Norte en la ciudad de Trujillo, Perú. Presidenta de la Asociación Cámara Legal Hans Kelsen, cuyo objeto es brindar educación jurídica y representación legal gratuita a sus asociados, miembros de la Policía Nacional del Perú, nivel nacional. Antes de iniciar, les pido a todos los participantes tener su cámara encendida en todo momento, así como contar con su nombre completo en su usuario de Zoom para las constancias. De igual manera, la dinámica será la siguiente. Al término del curso, se podrán hacer las preguntas o comentarios. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y el uso del micrófono a la licenciada Shirley Stephanie Mendoza Morillo. Licenciada Shirley, si pudiera activar por favor su micrófono. Gracias. ¿Ahora sí me escucha? Le escuchamos. Gracias. Sí, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, soy Shirley Mendoza Morillo, soy perita en investigación de accidentes de tránsito. Previamente a la presentación quiero agradecer a la licenciada Erika Camacho por hacer posible de que en esta oportunidad yo pueda brindarles un poco de conocimientos en esta especialidad. Y también a mi coronel Josué Bartolo por también hacer posible que podamos estar reunidos en esta oportunidad. Él también es capacitador del área de criminalística. En esta ocasión yo voy a proporcionar ciertos conocimientos en introducción de investigación de accidentes de tránsito debido al tiempo y poder darles algunas pautas de acuerdo a la especialidad para que ustedes lo puedan aplicar también en los procedimientos policiales que desarrollan a diario. Puedo visualizar de que en el chat la mayoría, por no decir todos, son policías. Y bueno, como que me siento un poco de confianza porque yo también lo soy. Aquí en Perú yo ostento el grado de suboficial de primera. En realidad no sé las jerarquías de México, pero estoy en la jerarquía de suboficiales. Entonces, con esa confianza yo voy a empezar la disertación. Cualquier duda que haya la podemos conversar al final de la clase. Y bueno, vamos a iniciar. Quisiera su atención. Y bueno, antes de empezar con la clase, quisiera indicarles que la investigación de accidentes de tránsito es una especialidad multidisciplinaria.
Hay que tener conocimientos por lo menos básicos de matemática, de física, de mecánica automotriz, de medicina legal, legislación también de tránsito y todo ello. Nosotros desarrollamos toda esa clase de disciplinas para poder llegar a establecer un informe pericial de tránsito y poder establecer causas del accidente. En esta ocasión voy a compartir unas diapositivas para poder conversar respecto a lo que es la investigación de accidentes de tránsito. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Se puede visualizar las diapositivas, mi estimado? ¿Sí se visualizan? Estamos viendo su navegador Chrome. Ah, no se puede, ¿no visualizan las diapositivas? No, no se están viendo las diapositivas, maestra. Para poder compartir. Voy a ver esto, porque estoy compartiendo pantalla. Ya, a ver. Listo, ¿ahora sí? Debe abrir la diapositiva. Ahí está, ya la estamos viendo, ahora sí. Ya, genial. Esto quería que... A ver, vamos. A ver, en Latinoamérica nosotros manejamos una definición de accidentes de tránsito. Tanto en Perú como en Chile, como en otros países de Latinoamérica, podemos definir un suceso de tránsito como un accidente de tránsito. He podido ver, de acuerdo a algunas fuentes, que en México la terminología hecho de tránsito, ¿no? Que en su definición viene a ser lo mismo, el accidente de tránsito con el hecho de tránsito. En pocas palabras, vamos a hablar sobre lo que es un accidente de tránsito. ¿Cuál es la importancia de saber esta definición? Porque nosotros como policías, al llegar a una escena del accidente, saber identificar si lo que estamos viendo, si lo que estamos constatando es un accidente de tránsito. Una disculpa, parece que tuvimos problemas con el internet de la ponente. En un momento más se reconecta. Buenas, ahora sí pueden visualizar, creo que hay un problema con la conexión. La escuchamos, maestra, ahora sí. Sí, ay, mil disculpas, son cosas que pasan en vivo. A ver, para que no pase este problema, voy a compartir. Listo. Ahora vamos para la presentación. Voy a volver a entrar a las diapositivas para poder continuar con la clase.
Ahora sí podemos visualizar correctamente las diapositivas. Sí, maestra. Sí, estamos listo. Bueno, voy a retomar. Como les decía, tener en claro la definición de un accidente de tránsito es muy importante porque nos va a permitir a nosotros como policías, al llegar a una escena del accidente, poder definir si es que es o no un accidente de tránsito. ¿Y por qué les digo esto? Han sucedido o hay eventos que se pueden visualizar en primera instancia como si fuesen un accidente de tránsito cuando en realidad no lo es. ¿Y por qué les digo esto? La definición de un accidente de tránsito, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un evento de naturaleza culposa. Cuando me refiero a culposo, nos estamos refiriendo a que no hay una intención por parte del sujeto activo, digamos el conductor o el peatón, no hay una intención de generar la consecuencia, digamos un daño material, una lesión o una muerte. No hay una intención por parte del sujeto. Entonces, que se suscita de manera casual, inesperada, no premeditada, siendo previsible, o sea, quiere decir que se pudo prevenir y también es evitable, ¿no? Hay que tener en cuenta que este suceso se tiene que dar en una vía. En México he podido leer su definición y habla sobre calles, sobre carreteras, sobre vías, pero no especifica si es una vía pública o privada. Entonces, si es que es genérico la definición, entonces hay que tener en cuenta que en cualquier vía se puede dar o se puede definir como un accidente de tránsito, ¿ya? Como consecuencia directa de la circulación de vehículos, donde participan los elementos del tránsito. En unos instantes les voy a explicar cuáles son los elementos del tránsito, ¿no? Por lo menos por un vehículo en movimiento y que tenga como resultado ya sean daños materiales, lesiones o muerte. Les decía en un inicio cuál es la importancia de definir bien cuál es un accidente de tránsito. Y es muy importante saber que un accidente de tránsito es un hecho culposo, que no hay intención. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, al momento de llegar a la escena de un accidente, y por ejemplo, podemos ver en primera instancia que un vehículo, digamos un ejemplo, un vehículo tiene comprimido a un peatón contra la pared. Si nosotros vamos y nos dicen es un accidente de tránsito, vamos a ver que pudo ser un atropello por compresión, ¿no? Pero si se analiza más allá de ello y podemos visualizar de que previamente a este evento se han suscitado algunas situaciones en donde podemos determinar que el conductor de este vehículo ha utilizado, valga la redundancia, el vehículo para ocasionar la muerte de esta persona, entonces ya no estamos hablando de un accidente de tránsito, estamos hablando de un homicidio. En México no sé cómo lo califican, pero acá es un homicidio calificado. Entonces, ya no sería un accidente de tránsito. Los delitos derivados de los accidentes de tránsito bien son lesiones culposas o homicidio culposo. Entonces, hay que tener en cuenta la importancia de poder definir qué es un accidente de tránsito, para poder nosotros también ver, de acuerdo a nuestras funciones, qué procedimiento policial vamos a realizar desde un inicio, ¿ya? Porque lo que nosotros hagamos como policías desde un inicio va a iniciar una investigación, ¿ya? Ahora con el sistema penal acusatorio, todos van a llegar en alguna instancia a un juicio oral, donde van a citar desde el personal policial que hizo la intervención inicial hasta todos aquellos que han tenido participación dentro de la investigación, ya sea el investigador de la dependencia policial o el perito que realizó el informe para determinar las causas del accidente. Entonces hay que ser muy minuciosos al momento de realizar un acta o un documento en el que ustedes sustenten o comuniquen un accidente de tránsito. Les hablaba sobre los elementos del tránsito. Los elementos del tránsito son los mismos aquí en Perú, ya sea en Chile, en México, en Estados Unidos o en Europa. Nosotros tenemos los elementos del tránsito y todos los días nosotros somos parte de eso. Entre los elementos del tránsito, como pueden ver en la diapositiva, están interactuando todos los días y en todo momento. Entre ellos tenemos, como primer elemento del tránsito, tenemos al hombre, ¿no? Lo podemos ver como peatón,
como conductor o como ocupante de un vehículo. Tenemos a la vía, ¿no? Que puede ser una avenida, puede ser una calle, un pasaje, etc. Un vehículo, ya conocemos a los vehículos, pueden ser de transporte público, transporte particular, pueden ser motocicletas, pueden ser automóviles, etc. Y también está considerado desde hace algunos años el medio ambiente como un elemento del tránsito, debido a que hay zonas en cada región que se caracterizan por un ambiente diferente, puede que haya lugares donde haya nieve, donde llueva bastante, ¿no? Entonces también está considerado el medio ambiente como un elemento de tránsito, ¿no? Lo que les comentaba, el elemento hombre está considerado por el conductor, que es el que conduce, ¿no? O se encuentra a cargo del control físico de un vehículo. El cobrador, no sé si en México también lo tienen, aquí se estila tener un conductor que va de la mano con un cobrador en los vehículos de transporte de servicio público, ¿no? El cobrador es el que se encarga de recaudar el dinero de los pasajeros, ¿no? Por el transporte que se da. Ese es el cobrador. Y también tenemos al pasajero o ocupante, ¿no? Es la persona que se traslada de un sitio a otro usando un vehículo, ¿no? A cambio de una cantidad de dinero por el servicio de transporte. Cuando existe el intercambio, digamos, de dinero, ellos están considerados como pasajeros. Cuando es un ocupante normal, puede relacionarse a la conducción de un vehículo particular. Por ejemplo, yo estoy trasladando a mi familia, a mi esposo, a mi mamá, a mis hijos, ellos son ocupantes de un vehículo. Pero si hablamos de pasajeros, estamos hablando de un servicio de transporte, ¿no? A cambio de ese traslado, yo les voy a cobrar. Entonces, ellos son pasajeros. Y también tenemos a los peatones, ¿no? Que es toda persona que transita a pie dentro de una vía de circulación. Entonces, ya tenemos claro qué es el elemento hombre. La vía. La vía está considerado por el espacio físico delimitado por los límites de propiedad, ¿no? Hablemos de los límites de propiedad, que son las viviendas colindantes, ¿no? Y como lo pueden visualizar, ¿no? Está dentro de una porción circulable. La porción circulable puede darse por una vía donde puedan transitar vehículos y por un espacio de la vía exclusivo para el traslado, o mejor dicho, para el tránsito de peatones. El vehículo, ¿no? El vehículo es un artefacto construido por el hombre y que tiene como finalidad el transporte de personas y cosas de un lugar a otro. Creo que tenemos claro qué es un vehículo. Y el medio ambiente, como le estaba comentando, ¿no? Se considera que en todo accidente de tránsito intervienen los elementos del tránsito, pero no siempre también están considerados los factores climatológicos, pero hay casos en los que sí están considerados, ¿no? Por ejemplo, en zona rural. En zona rural, por ejemplo, aquí en Perú llueve bastante y las vías no son asfálticas. Entonces, tiende que al momento de las lluvias, estas vías, al ser de tierra, produzcan que la banda de rodamiento de los vehículos no tengan un buen rozamiento y se produzcan mayormente lo que son las volcaduras. Entonces, ahí hay un factor también climatológico. Vamos a hablar sobre la clasificación de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito están considerados por accidentes de tránsito simple, accidentes de tránsito múltiples, los accidentes de tránsito mixtos, los accidentes de tránsito en cadena y los accidentes de tránsito especiales. Vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito simples. Los accidentes de tránsito simples son todos aquellos en los que participa un solo vehículo. En los accidentes de tránsito simples siempre va a participar un vehículo y hay que tener en cuenta que este vehículo tiene que estar en movimiento sobre una vía de circulación. Estos accidentes se subclasifican en, por ejemplo, en este caso, los choques.
¿no? El vehículo puede chocarse de manera frontal, de manera angular, de manera lateral o de manera posterior. Vamos a visualizarlo de manera animada para que lo puedan ver. Por ejemplo, en este caso, es un accidente de tránsito simple de tipo choque frontal. Como pueden ver en la imagen, en el video, es un solo vehículo en movimiento y lo que choca contra, digamos, un muro, puede ser un objeto fijo en la vía, puede ser una señalización, puede ser un semáforo, puede ser una casa, puede ser un vehículo detenido. Ese accidente está considerado como un choque frontal, porque se da con la parte frontal del vehículo, ¿no? Valga la redundancia. Este es un choque angular. Como lo hemos visto anteriormente, la característica de estos choques se da por la parte de la estructura del vehículo. En este caso es en el ángulo, ya sea en el ángulo frontal o ya sea en el ángulo posterior. Es un choque angular. Tenemos los choques laterales, como pueden ver, ¿no? La característica, como les vuelvo a repetir, de este tipo de accidentes es que se da en alguna parte del vehículo, ¿no? En este caso se da en la parte lateral. Y también los choques posteriores, ¿no? Ahora tenemos las volcaduras. Por ejemplo, tenemos dos clases de volcaduras, la de tonel y la de campana. Siempre hemos escuchado hablar hoy, el vehículo dio vueltas de campana, pero en realidad es una forma empírica de decirlo porque muchas veces también hay volcaduras de tonel. Vamos a ver cuáles son estas para que las sepan identificar. Por ejemplo, las volcaduras de tonel. El vuelco es el vuelco de un vehículo en traslación que gira sobre su eje de equilibrio longitudinal, que quiere decir de su parte longitudinal, o sea, del largo del vehículo. Puede darse de lateral a lateral. En este caso podemos ver el vehículo que se produce una volcadura de tonel lateral derecho. Ahora vamos a ver la volcadura de campana, la famosa volcadura de campana. La volcadura de campana, el vuelco se da sobre su eje de equilibrio transversal, es decir, de adelante hacia adelante o hacia atrás, como pueden visualizarlo ahora mismo. Entonces ya sabemos diferenciar cuáles son los dos tipos de volcaduras. Tenemos los incendios. Son muy comunes también los incendios. También participa un solo vehículo en traslación. Este tipo de accidentes está considerado un accidente. ¿Por qué? Porque el incendio se tiene que dar por alguna falla mecánica. Tiene que ser un accidente que se haya dado por la falla en los sistemas de funcionamiento del vehículo. No por causas externas. Ojo, el accidente, para que sea considerado un accidente de tránsito, tiene que ser por fallas mecánicas. Los peritos criminalísticos, muchas veces nosotros nos apoyamos en ellos porque solicitamos, ¿no? Solicitamos de que ellos puedan hacer una inspección técnica criminalística con la intención de certificar de que efectivamente ese incendio se ha producido por algún agente externo, ¿no? Muchas veces ha pasado de que en manifestaciones, ¿no? En protestas, las personas han tirado bombas Molotov o otro tipo de bombas artesanales a los vehículos y se han producido incendios. Eso no es un accidente de tránsito. Hay que tener en claro que el accidente de tránsito tiene que darse por fallas mecánicas. En este caso, sí es un incendio. Seguimos. El despiste. Los accidentes de tránsito despiste tienen que ir acompañados de una consecuencia. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo me despisto y no hay una consecuencia de daños, ni lesiones, ni muerte, ya no está considerado como un accidente de tránsito. ¿Correcto? Los despistes pueden ser parciales o pueden ser totales, ¿no? Parciales porque solamente las ruedas del vehículo, no todas pierden contacto con la porción circulable. Porción circulable, hablemos de la calzada.
no todas pierden contacto. Puede ser que una o dos ruedas sean las que pierdan el contacto. Y el despiste parcial es cuando todas las ruedas del vehículo pierden contacto con la porción circulante. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los accidentes de tránsito múltiples. Los accidentes de tránsito múltiples por lo menos tienen que participar 2 vehículos en movimiento, o un vehículo y un peatón. En esta clasificación tenemos a los choques, como hemos visto anteriormente, pero estos choques están acompañados de otro vehículo, ¿ya? Tiene que ser con otro vehículo para que pueda considerarse un accidente de tránsito múltiple. Tenemos a los choques frontales, el choque por embiste, el choque por alcance, el choque lateral, ¿no? Tenemos los atropellos, atropello con proyección, con volteo, con aplastamiento, por compresión, por arrastramiento y por encontronazo, ¿no? Y también está considerado la caída, también dentro de la clasificación de los accidentes de tránsito. Vamos a estudiar a cada uno de ellos. Tenemos los choques frontales. Les he puesto un video para que pueda ser más dinámico. El choque frontal se da cuando ambas partes frontales de los vehículos hacen contacto directo. Puede ser céntrico o puede ser excéntrico. Si hablamos de excéntrico, es cuando el eje longitudinal de los vehículos se alinean y puede ser derecho o izquierdo. ¿Ya? Entonces, quiere decir excéntrico, en palabras sencillas, en que el choque frontal se ha dado con una de las partes del vehículo de la parte frontal, ya sea con la parte derecha o la parte izquierda. Y el céntrico es cuando se da, el choque se da directamente con las partes frontales del vehículo, sin que haya una direccionabilidad, ya sea derecha o izquierda. Ya, como podemos ver en el video, en este caso, podemos ver que es un accidente de tránsito múltiple, choque frontal, excéntrico, derecho. Vamos a visualizarlo otra vez. Miren, el vehículo se despista. Vamos a verlo otra vez. ¿Cuál es la estructura del vehículo que impacta con el otro vehículo? Ambos están impactando con su parte frontal. Entonces ya tenemos claro lo que es un accidente de tránsito, choque frontal. Ahora vamos a ir con el accidente de tránsito múltiple, choque por embiste. Es cuando el vehículo que colisiona lo hace con su parte frontal contra la parte lateral del otro, ¿no? Pueden formar una T, como se puede visualizar en el video. Estos accidentes son muy comunes en las intersecciones. Vieron, estos son los accidentes de tránsito por embiste. Puede ser accidente de tránsito por embiste lateral derecho, lateral izquierdo, puede ser céntrico, puede ser excéntrico, como les estaba comentando. Acá lo vamos a ver con más. El choque puede ser lateral derecho, como en este ejemplo ahorita, como lo acaban de ver. Lateral derecho. Entonces ya conocemos que es un accidente de tránsito múltiple, choque por embiste. Acá vamos a hablar sobre los choques por alcance. Es la colisión que se produce entre dos vehículos en traslación. Ojo, dos vehículos en traslación. ¿Ya? O sea, quiere decir dos vehículos en movimiento.
que circulan en el mismo sentido, ya impactando con su parte frontal el que transita por detrás contra la parte posterior del que recorre por delante. De igual forma, por la característica del impacto puede ser céntrico o excéntrico, derecho o izquierdo. Ahora tenemos los choques laterales. Si pueden visualizar, este choque o la colisión se produce entre dos vehículos en traslación, es decir, en movimiento, donde sus partes laterales toman contactos entre sí. Ahora, estos se clasifican en positivo y negativo. Por ejemplo, el accidente de tránsito choque lateral positivo es como lo estamos visualizando en la imagen, ¿no? Las laterales impactan con los vehículos en diferentes sentidos de circulación, en sentidos opuestos para ser más exacta. Correcto, uno va de norte a sur y el otro de sur a norte y el choque se da entre sus dos laterales. Ahora vamos a ver cuál es el choque lateral negativo. El choque lateral negativo. Pueden visualizar cómo es el choque lateral negativo. En este tipo de accidente, el choque se da entre dos vehículos que van en el mismo sentido de circulación. Los laterales impactan cuando los vehículos van en el mismo sentido de circulación. Y también tenemos el topetazo. También se da con dos vehículos en el mismo sentido de circulación. Y también las partes laterales toman contacto entre sí en forma transversal. ¿Qué quiere decir? Que el choque lateral negativo con el topetazo se pueden confundir, pero hay una característica importante, que el choque lateral negativo, el impacto se da con toda la parte lateral. ¿Ya? Se puede dar con toda la parte lateral. En cambio, el topetazo es diferente, porque el topetazo solamente puede darse en cualquier parte del vehículo impactado, se puede dar en cualquier parte de su lateral. Y solamente es como un impacto que se da y el vehículo vuelve a su lugar. ¿Ya? Eso es el accidente de tránsito lateral por topetazo. Ahora vamos a ver a los atropellos. El atropello con proyección, como su propio nombre lo dice, ¿no? El vehículo impacta al peatón y lo proyecta hacia adelante o hacia los lados, como el ejemplo que se puede visualizar en la parte superior, ¿no? El vehículo impacta al peatón y lo proyecta, ya sea hacia adelante o hacia cualquiera de los lados. Este accidente por proyección se caracteriza por, se da más con los vehículos que tienen la parte frontal recta, digamos los ómnibus, ¿no? Ellos son los que, por la característica, después del impacto proyecta el cuerpo hacia adelante. Y también tenemos el atropello con volteo. Quiere decir que el vehículo impacta al peatón y por la inercia y también por la característica del vehículo, que está en la altura del parachoque y su capot se encuentran dentro de su centro de gravedad del peatón, del centro de gravedad hacia abajo. ¿Y eso qué hace? Que al momento del impacto se produzca un volteo, como podemos ver en el ejemplo de la parte de abajo. Ese es un atropello por volteo. Tenemos el atropello con aplastamiento. Esta clase de atropello se configura cuando cualquiera de las ruedas del vehículo pasan sobre cualquier parte del cuerpo del peatón. ¿Ya? Hay que tener en claro que el aplastamiento se da por el contacto de las ruedas del vehículo con el cuerpo del peatón.
¿Ya? Como podemos ver, el ejemplo de la parte superior, ese es un atropello por aplastamiento. Tenemos el atropello por compresión, el ejemplo que les decía al inicio, ¿no? Es el impacto del vehículo contra el peatón y se produce una compresión, ya sea contra un muro, ya sea contra otro vehículo detenido, ya sea contra cualquier objeto fijo en la vía. Listo, y tenemos claro qué son estas clases de atropello. Tenemos el atropello por arrastramiento. Es cuando un vehículo arrastra al peatón, ¿no? Al engancharse a cualquier parte, ya sea de su cuerpo o su vestimenta, con alguna parte de la carrocería del vehículo. Se han dado muchos casos en donde después de un atropello, digamos, por aplastamiento, siempre se da también una parte de arrastramiento, porque después del aplastamiento puede que una parte de su cuerpo, o como dice su ropa, quede enganchado en alguna parte de los sistemas del vehículo que se encuentran en la parte inferior y se produce el arrastramiento hasta que termina el frenado, ¿no? Entonces también se da en estos casos. Y el atropello por encontronazo. Muchas veces como peatones a veces estamos apurados por llegar al trabajo, por llegar a la escuela y vamos y cruzamos la pista sin la mayor precaución, ¿no? Y entre esas cosas se han dado accidentes donde el peatón es el que impacta al vehículo. Entonces ese es un atropello por encontronazo. También tenemos la caída. La caída mayormente se ha dado en los buses de transporte público, ¿no? Muchas veces los buses van a excesiva velocidad o por dejar o por llegar rápido a sus paraderos, realizan frenajes bruscos donde los peatones, o mejor dicho, los ocupantes del vehículo que se encuentran parados, muchas veces caen y se producen lesiones, ¿no? Ese también es un accidente de tránsito por caída. Puede ser dentro del vehículo o puede ser fuera del vehículo. Al momento de bajar, ¿no? Muchas veces las personas han bajado del vehículo y el conductor, sin percatarse de esto, ha reiniciado la marcha y ha ocasionado que el ocupante o el pasajero caiga hacia la parte externa de su vehículo. Eso también está considerado como un accidente de tránsito múltiple caída, ¿no? Y tenemos los accidentes de tránsito en cadena, donde participan 3 vehículos en movimiento, como pueden visualizar, ¿no? Los impactos se dan con la parte frontal del que está atrás hacia la parte posterior del vehículo que está adelante. Son 2 choques. Ahora tenemos dentro de la clasificación los accidentes de tránsito mixtos. ¿Cuáles son estos? Es la combinación de un accidente de tránsito simple con un accidente de tránsito múltiple, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo en la animación, ¿no? Un despiste seguido de un atropello por compresión, ¿no? Entonces, el despiste es un accidente de tránsito simple, como lo hemos visto hace un momento, y un atropello por compresión es un accidente de tránsito múltiple. Entonces, la combinación de estos 2 accidentes clasifican como un accidente de tránsito mixto. Y también tenemos dentro de la clasificación de accidentes de tránsito a los accidentes de tránsito especiales. Los accidentes de tránsito especiales se dan, es muy particular y no tienen un tipo específico ni se encuentran dentro de la clasificación que ya les he mencionado anteriormente. Puede que haya una volcadura en un puente y se haya volcado el vehículo y cae
a la vía que está en la parte inferior y aplasta otro vehículo. No hay una clasificación para ese tipo de accidente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo clasificamos como un accidente de tránsito especial. Ahora, después de haber conocido la clasificación de los accidentes de tránsito, los tipos de accidentes por clasificación, entonces nosotros al momento de llegar a una escena del accidente vamos a poder identificar qué tipo de accidente es el que nosotros estamos, al que vamos a intervenir, ¿no? Y poder nosotros ya clasificarlo. Ojo, que lo que les acabo de mencionar, lo que les acabo de enseñar, ustedes tienen que adaptarlo a su legislación propia. Obviamente, esta clasificación y este tipo de accidentes se da de manera general en varios países de Latinoamérica, en España también, pero va a variar en ciertas partes en el tipo y en la clasificación. Entonces ustedes van a tener que adaptar lo que les acabo de enseñar a su legislación propia, ¿correcto? Entonces al momento de que ustedes lleguen a una escena de accidente, ustedes ya van a poder clasificar el accidente, que van a intervenir con policías y poder plasmarlo en un documento al que ustedes van a realizar para que se inicie una investigación. Entonces, es importante que ustedes sepan esto. Yo lo pongo como introducción a la investigación porque es lo primero que tenemos que conocer nosotros como policías, que queremos especializarnos o de repente queremos trabajar en un área de investigación de accidentes de tránsito. Es lo más importante, saber la definición con la intención de que ustedes puedan identificar en una escena el accidente si es o no un accidente de tránsito y si mi procedimiento policial corresponde a lo que yo estoy constatando, a lo que yo estoy viendo en ese momento. Correcto, entonces hay que nosotros adaptarnos a nuestra propia legislación. Ya les he enseñado cuál es la clasificación. Es importante que ustedes sepan su definición, la clasificación de sus accidentes y los tipos. Correcto, entonces ahora vamos a aprender lo que es la rosa de los vientos. Quizás ustedes van a decir, pero ¿por qué tengo que aprender qué es la rosa de los vientos? Es muy importante y les voy a enseñar por qué, porque en un momento vamos a practicarlo. La rosa de los vientos es un símbolo de forma de círculo, ¿ya? Que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte y que serían sur, este, norte y oeste. Mejor dicho, los puntos cardinales. Creo que todos lo conocemos, ¿no? Norte, sur, este y oeste, que son los más importantes y que es lo básico que ustedes tienen que saber para poder orientarse dentro de una vía y poder establecer un sentido de circulación, ¿no? O ubicar de manera coherente cuáles han sido los espacios en donde han circulado los vehículos dentro de una vía. Lo vamos a ver ahora para que lo entiendan. Entonces, es importante que ustedes sepan cuáles son estos puntos cardinales con la intención de que puedan hacer una buena redacción de sus documentos y para que tenga coherencia. Hay que entender de que la documentación ahora, que nosotros ya sea como peritos o ya sea como policías investigadores o ya sea como policías que llegan a la intervención, que no necesariamente son peritos, pero ustedes desde que están ya haciendo patrullaje preventivo en la calle y ustedes presencian o les dan aviso de que se ha suscitado un accidente de tránsito, ustedes como policías tienen que intervenir, porque es lo que la ciudadanía solicita. Entonces, hay que nosotros también saber este punto que es muy importante, ¿ya? Sobre los puntos cardinales. Creo que todos ahora tenemos un celular, así sea el menos moderno que exista ahorita, tiene la aplicación de Maps, ¿no? Creo que todos, así sea el sistema Android o el que tenga un iPhone, tiene un Maps. Entonces, si es que no sabe de repente orientarse de acuerdo
a los puntos cardinales, entonces se puede ayudar de su aplicación. ¿Ya? O si no, hay que diferenciar en dónde está la costa, si es que de repente tienen la suerte de ser o estar en la costa, guiarse por la playa, que siempre es el oeste, ¿no? Y de ahí seguir los puntos, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Como les mencionaba, tenemos el norte, el sur, el este y el oeste, pero también tenemos el noreste, el sureste, tenemos el noroeste y el suroeste. Entonces, ya vamos ampliando más nuestros puntos cardinales. Ahora van a ver por qué es importante que ustedes lo sepan. Es muy importante que ustedes lo sepan porque van a poder determinar y darle una ubicación exacta al lugar de la escena del accidente. Vamos a ver por qué. ¿No? Nosotros tenemos, como les indico, los puntos cardinales, que es el norte, el sur, el este y el oeste. ¿No? Para identificar mejor estos puntos, se puede usar nuestro cuerpo como referencia. Pueden visualizar la imagen, ¿no? En la imagen nosotros podemos ver a esta persona que se está guiando por la puesta de sol, ¿no? Entonces por ahí está guiando que es el este. Y cómo poder identificar cuál es el oeste, el sur y el norte. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Primero se los voy a explicar y luego ustedes mismos lo van a hacer en el lugar donde se encuentren. ¿Y por qué es importante lo que les estoy diciendo actualmente? Podemos visualizar que en esta vía se ha ocasionado un accidente de tránsito, que es un choque por embiste, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos un choque por embiste, tenemos las posiciones finales de los vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Esto lo hacen en Perú, lo hacen en cualquier país de Latinoamérica, de Europa, en México también. Entonces, vamos a aprender a cómo redactar y cómo darle el nombre a las partes de la vía y a las posiciones finales de los vehículos. Correcto, entonces ahorita estamos viendo que hay un accidente de tránsito, choque por embiste. Y podemos visualizar que tenemos, a ver, listo. Ya, ahora tenemos nuestro norte. ¿Ok? Nos ubicamos en la intersección dada por la avenida Alameda y la avenida América. Estamos ubicados, ¿ya? Estamos ubicados, es la avenida Alameda con la avenida América. Esa es la intersección donde se ha suscitado el accidente. Tenemos nuestros puntos cardinales y nos indican de que, según la imagen que estamos viendo, hacia arriba está el norte, ¿no? Abajo está el sur, al lado derecho está el este y al lado izquierdo está el oeste. Entonces, ahora les voy a indicar por qué es tan importante que ustedes lo sepan. Porque les vamos a dar un nombre a las partes de la vía según los puntos cardinales. A ver, pueden visualizar que aquí tenemos a la avenida La Alameda. Hay que ver la avenida La Alameda. Correcto. Si vamos a darle un sentido de circulación al vehículo verde, tomando en cuenta los puntos cardinales, entonces vamos a establecer que este vehículo está circulando en sentido de este a oeste, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al vehículo azul, vamos a poder visualizar que este vehículo estaba siendo trasladado en sentido de norte a sur. ¿Y cómo pudimos establecer los sentidos de circulación? Lo pudimos establecer por nuestros puntos cardinales. Entonces ahora, teniendo en cuenta estos puntos cardinales, vamos a darle un nombre a los carriles de circulación. Por ejemplo, en la avenida La Alameda, hay que estar pendientes de esta parte de la avenida La Alameda.
La avenida La Alameda tiene 2 carriles de circulación y como podemos ver, el sentido de circulación de los vehículos es de este a oeste, ¿no? Conforme podemos ver la circulación del vehículo verde. Entonces, si nosotros ponemos nuestros puntos cardinales, vamos a ubicar que este carril por donde circulaba el vehículo verde es un carril ubicado en el lado norte de esta avenida y el otro carril en el lado sur, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a nuestro punto cardinal, vamos a ver que la parte superior, que la parte de arriba, es el carril norte y este es el carril sur. Y si nos vamos a la Avenida América, según los puntos cardinales, vamos a saber que este carril es el carril este y este es el carril oeste. Entonces, cada vez que ustedes vayan a una vía, ubiquen su norte y van a establecer, de acuerdo a ello, la ubicación y el nombre de cada parte de la vía. Y van a establecer los sentidos de circulación. Es por ello que yo les digo que es muy importante. Entonces, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? En esta parte del accidente nosotros vamos a poder narrar, ¿verdad? En nuestro documento o el informe o el acta que ustedes realicen o redacten del accidente de tránsito. Entonces, ¿qué podemos decir referente a esto? ¿No? Entonces, nosotros podemos decir que la unidad de tránsito, vamos a ponerle verde y azul para diferenciarlo, la unidad de tránsito verde, ¿no? Circulaba por la avenida La Alameda, carril norte, en sentido de este a oeste. Y el vehículo azul o celeste circulaba por la Avenida América en el carril oeste en sentido de norte a sur. Entonces, cuando ustedes hagan esa redacción y digamos, este caso pase y se judicialice y tengan que de repente soliciten en algún momento una reconstrucción de los hechos, ¿no? El perito encargado va a leer y va a decir, ah, ya, este es mis puntos cardinales, me ubico, entonces él ya va a saber que por este carril iba la unidad verde y por este carril iba la unidad celeste, ¿no? Entonces nosotros ya hemos determinado, ¿no? La avenida Alameda, ¿no? Es una avenida que consta de 2 carriles. Según los puntos cardinales, estos 2 carriles están dados por carril norte, carril sur. La avenida América es una avenida con 2 carriles de circulación vehicular, dado por un carril determinado por los puntos cardinales en carril oeste y carril este, ¿no? Previamente al accidente, el vehículo de color verde circulaba en sentido de este-oeste por el carril norte de la avenida La Alameda. Y la unidad de tránsito azul circulaba en sentido de norte a sur por el carril oeste de la avenida América. Entonces, ya se dan cuenta la importancia de poder determinar o ubicarnos en los puntos cardinales para nosotros poder realizar una buena redacción del accidente de tránsito. Entonces, este ejercicio, yo estas diapositivas las voy a compartir para que ustedes puedan visualizarlo cuando deseen y puedan practicarlo. Ahora, vamos a las posiciones finales. Tenemos las posiciones finales. Si ustedes se pueden percatar, el vehículo verde que hace contacto con su parte frontal a la parte lateral del vehículo azul o celeste, queda una posición final. Y esta posición final también está dada por la ubicación de los puntos cardinales. Entonces, ¿cómo vamos a redactar esa parte del documento? ¿No? Entonces vamos a indicar, ¿no?, que la posición final del vehículo verde está dado de, si nos vamos aquí, de noreste a sur-oeste. ¿Se dan cuenta? El vehículo verde se encuentra en forma diagonal. Y si se dan cuenta y lo ubican en sus puntos cardinales, se van a dar cuenta que el vehículo está en su posición final en sentido de noreste a sur-oeste. De igual forma,
el vehículo azul. El vehículo azul, la posición del vehículo azul también está en forma diagonal. Y si ustedes lo posicionan en su rosa de los vientos, en sus puntos cardinales, se van a ver de que esta posición final está dada de noroeste a sureste. Entonces, al momento de que ustedes redacten, entonces van a hacer lo siguiente, ¿no? Van a redactar que las posiciones finales de los vehículos después del impacto está dada por el vehículo verde se encuentra en posición final de noreste a suroeste y el vehículo azul está en su posición final de noroeste a sureste. Entonces, cuando, como les vuelvo a repetir, si se da posteriormente al caso, porque muchas veces los casos lo ven después de 1 año, después de 2 años, cuando ya está judicializado, ¿qué es lo que hacen? Siempre llaman a una reconstrucción de los hechos. Obviamente, para esa época, después de 1 año, después de 2 años, ¿no? Obviamente que la vía va a seguir ahí. Y de repente no hay ni existe imágenes ni fotos de lo que ha pasado, ni tampoco videos. Entonces, lo más importante ahí va a ser su redacción. Y de lo que se van a guiar es de la redacción que ustedes han realizado para poder determinar las posiciones finales de los vehículos y también para poder ubicar por qué lado de la vía se ha dado el suceso de tránsito. Entonces es importante que ustedes sepan esto de manera como una introducción a la investigación. Entonces, quizás haya una duda en esta parte porque siempre la hay y de repente si ustedes gustan lo puedo repetir. No sé si hay alguna duda para poder pasar a lo siguiente. No por el momento. Listo. Entonces, como les vuelvo a repetir, nosotros al investigar los accidentes de tránsito, lo primero y lo más básico que tenemos que saber es ubicar dentro de la vía de acuerdo a los puntos cardinales y los sentidos de circulación, ¿ya? Y también poder establecer las posiciones finales. Edgar Márquez López levantó la manito. No lo escucho. No lo escucho. Mi estimado, si le puede activar el audio al señor Edgar Márquez. Adelante. Si pudiera activar su micrófono, Edgar Márquez. ¿Ya me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. Oiga, licenciada, una pregunta. Estamos viendo 2 carriles. ¿Qué haríamos en caso de que fueran más de 2 carriles? Digamos, fueran 3 o 4 carriles. ¿Cómo podríamos referenciarlos en ese sentido? Gracias. Ya. Miren, cuando no hay que complicarnos en el sentido si es que hay más carriles. ¿Por qué? Porque podemos nombrar a los extremos conforme lo que les acabo de indicar. Por ejemplo, si en esta intersección hubieran 3 carriles, solamente nombramos al del medio como carril central. Y listo. No nos vamos a complicar la vida. Si es que hubiese 4 carriles de igual forma, carril central norte y carril central sur. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí me comprendió, señor Edgar? Sí. Genial. Listo. Entonces, eso es lo que quería que ustedes pudieran aprender en esta ocasión y poder practicarlo, ¿no? Es importante que como policías nosotros, yo lo entiendo porque yo también soy policía y me ha tocado enfrentarme a situaciones de igual forma, ¿no? Inclusive como perito también
en algún momento he visualizado accidentes de tránsito, he sido testigo de accidentes de tránsito. Entonces, me ha tocado narrar toda la secuencia del accidente. Yo hablo de secuencia del accidente cuando es antes, durante y después del accidente, porque he sido testigo presencial, ¿no? Muchas veces a nosotros nos comunican cuando el accidente ya se suscitó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos entrar en subjetividades, ¿no? Ahora nosotros trabajamos de manera objetiva. Si yo llego a la escena y encuentro las posiciones finales de los vehículos, pues yo indico lo que acabo de ver, ¿no? Indico en qué posición se ha encontrado, tomo un punto de referencia que puede ser un poste de luz, ¿no? Puede ser la ubicación de una vivienda, ¿no? La numeración de una vivienda, ¿no? Y siempre hay que tratar de que los puntos de referencia al que nosotros podamos indicar dentro de nuestros documentos sean fijos, no sean variables, ¿no? Muchas veces los postes de alumbrado público siempre están ahí, ¿no? Las viviendas nunca se van a mover, siempre van a estar ahí, siempre va a estar la numeración de la vivienda, entonces ese puede ser un punto de referencia. Ahora, después de esto, creo que ya les quedó claro. Les voy a mostrar, ya que nos queda poco tiempo. Listo. A ver. Manito, ¿me volvió a levantar la mano, señor Edgar? ¿Sí? A ver. Sí, mi pregunta, licenciada, es, bueno, ese es en un choque donde hay zonas urbanas. Claro. ¿Qué pasaría si tuviéramos un lugar donde no hubiera una zona urbana? Por ejemplo, no sé, algunos carriles de autopista donde hay, no sé, cerros o demás, donde no hay un marco referencial bien establecido. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cree que sea variable tomar la georreferenciación? Ya ve que ahora los celulares tienen georreferenciación de latitud y toda esa. ¿Es válido? Mire, ahora los celulares tenemos la facilidad de que tenemos las coordenadas en los celulares. Y es importantísimo. Pero muy aparte de eso, en las carreteras rurales, y creo yo que en todas las carreteras rurales hay hitos donde nos indican los kilómetros. Entonces nosotros también podemos tomar como referencia algún hito cercano al lugar del accidente y tener como y poder establecer cuántos metros o cuántos kilómetros de repente está o dista del lugar del accidente, porque hay que ser sinceros. Cuando no hay un punto de referencia, no vamos a poder hacer más que tratar de utilizar nuestros propios medios, como usted lo indica, de repente aplicar las coordenadas que nos da el mismo celular, ¿no? Y tratar en lo posible de poder agenciarnos de algún tipo de punto referencial, ¿no? Yo en mi caso he tenido que utilizar también los hitos y todo lo que he podido, ¿no? Posiblemente haya algún cerro con alguna característica o con algún nombre y también, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros procuramos hacer. Quiero enseñarles algo también. Veo algunos mensajes de compañeros que están a la espera. Bueno, continuando, ya nos queda poco tiempo, quería enseñarles una pericia de parte que yo realicé hace unos años por un atropello con muerte, para poder explicarles punto por punto cuáles son las partes importantes de la investigación. Y les digo pericia de parte porque muchas veces como peritos oficiales nosotros emitimos un informe. Obviamente el informe no te da, subjetivamente no te da la información o no establecemos responsabilidades, porque la responsabilidad, la culpabilidad lo establece un juez, pero nosotros lo que sí emitimos son las causas de un accidente de tránsito. Entonces, estas causas y estas conclusiones a las que nosotros podemos llegar se da previo un análisis dado por una determinación de velocidad, puede darse por un estudio del derecho de paso,
puede darse por muchos factores. Pueden haber cámaras de video, puede haber un estudio de semaforización, etcétera. Voy a enseñarles al grosso modo lo que en su debido momento yo hice como perito de parte, no como perito oficial, en el cual refutaba el informe oficial, porque muchas veces hay muchos vacíos, y yo comprendo que cuando nosotros trabajamos dentro del área de investigación de accidentes, muchas veces tenemos mucha carga laboral, porque como investigadores se nos acumula el trabajo, hay bastantes casos de muerte, hay bastantes casos con lesiones graves, y todo eso lo acumulamos nosotros, ¿no? Muchas veces entran 3 o 4 casos, y es bastante, ¿no? Entonces a veces por eso tenemos algunas deficiencias al momento de realizar un informe. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este informe llega a manos del juez penal que está teniendo el caso? Este informe va a ser pasible de observaciones por la parte contraria, ¿no? Entonces, todos tienen derecho a la defensa. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa con la parte que siente que se ha vulnerado algún derecho o que de repente se pueda ver ante un hecho de parcialidad por parte del efectivo que ha hecho el informe? Ellos contratan un perito de parte. ¿Para qué? Para analizar ese informe y poder subsanar, ¿no? O poder hacer las observaciones correspondientes al informe oficial. Entonces, para eso están los peritos de parte. Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Dónde estamos? Listo. Tenemos una página en Word, si lo pueden visualizar, ¿verdad? Este caso era un atropello con volteo. La señora falleció y el oficial que realizó el informe de accidente de tránsito, dentro de las causas y sus conclusiones, hizo ver de que la responsabilidad, o la causa del accidente fue el accionar imprudente de la señora, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros tuvimos que hacer énfasis es en que la señora no tuvo la responsabilidad del hecho, sino que tuvo que hacerse un estudio de derecho de paso también y establecer si esa vía correspondía a una zona urbana o una zona rural, porque según la legislación, si es zona rural, iba a ser diferente el estudio de derecho de paso al que podamos nosotros establecer dentro de una zona urbana. Entonces, justificar y sustentar que ese espacio de la vía era una zona urbana, hemos tenido que realizar un análisis previo. Ahora vamos a ver. Este ha sido un atropello con volteo. Fue en el 2016. Nosotros establecimos que este accidente se dio en una intersección. Una intersección no regulada quiere decir que no tiene semáforos. Es una intersección simple. Tipo T, formada por la avenida San José y una calle Rosales, y considerado como una zona urbana, ¿no? Los participantes del accidente de tránsito está dado por un automóvil y 2 peatonas. La primera de 73 años y la segunda de 11 años de edad, ¿no? Entonces, nosotros al realizar un peritaje de parte, nosotros tenemos que sustentar también el hecho de que yo sea perito o que sea investigadora del caso. A mí no me da la facultad de hacer o de determinar criterios técnicos que no estén sustentados en una base legal. Ojo, eso es subjetivo y puede ser pasible de cuestionamientos al momento de llegar a un juicio. Entonces, todo lo que ustedes como peritos y el criterio que ustedes tengan para poder concluir y determinar algún factor que haya propiciado el accidente, ¿no? Entonces, eso tiene que estar sustentado, ya sea en algún reglamento
en algún manual, ¿no? Todo tiene que estar sustentado y fundamentado, ¿ya? Han ocurrido casos donde ha habido efectivos que por ayudar, ¿no?, a una de las partes han puesto lo que ellos han creído conveniente con tal de ayudarlos, y al final no han tenido un sustento, una base legal que pueda ellos darle la base para que puedan defender esa pericia llegado al momento en un juicio. ¿Y qué ha pasado? Ha llegado un perito de parte y se acabó, ¿no? Y hasta han sido pasibles de denuncias. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros como funcionarios públicos, también nosotros estamos pasibles de alguna denuncia, ya sea por abuso de autoridad, etc. Entonces, sigamos. Aquí en los documentos de sustentación y fundamentación, he tenido que enumerar todos los documentos que yo he tenido para poder sustentar las conclusiones a las que yo he podido llegar, ¿no? En este caso, el informe técnico pericial del área especializada, ¿no? La carpeta fiscal completa, donde está el acta de intervención, ¿no? La copia de los documentos de los participantes, ¿no? Tenemos un acta de entrevista fiscal, un acta de entrevista también a algunos de los participantes, tenemos certificados médicos legales, tenemos declaraciones, tenemos certificados de dosaje etílico, tenemos protocolos de autopsia, protocolo de análisis de toxicología, y tenemos referencias de menores que han estado en el lugar, también manifestaciones de testigos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a apoyar de este tipo de documentos para poder llegar a una buena conclusión, poder llegar a un buen análisis, una buena reconstrucción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo realicé? Me fui a la vía, hice una verificación nuevamente, tomé medidas, tomé un punto de referencia, que por lo general es el mismo punto de referencia que nos da el perito que ha hecho el informe de manera inicial. Se realizaron nuevas tomas fotográficas, grabaciones de video, se realizó el estudio de la documentación, ¿no? Señalada anteriormente, como ya les indiqué. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? El perito que hizo, el perito oficial, hizo ver en su informe de que la zona donde nosotros estábamos haciendo la investigación era una zona rural. Entonces, al hacer ver que era una zona rural, el derecho de paso lo tenía el vehículo, o sea, mejor dicho, hacía ver que esa zona era rural y que no era una intercepción. Entonces, al no ser una intercepción, le quita de por sí el derecho de paso al peatón. Entonces, nosotros hicimos ver que esa zona era una zona urbana. ¿Por qué? Porque acá, lo que nosotros pusimos, ¿no? La vía en estudio se encuentra ubicada en una zona urbana conformada por una intersección no regulada por semáforos, ni pasos peatonales, ni señalización vertical, la cual es tipo T, formada por la avenida San José y la calle Los Rosales, ¿no? Asimismo, dicha vía se encuentra en la carretera Panamericana Norte, 556, la misma que es denominada una avenida por encontrarse en zona urbana. Entonces, ¿qué pudimos hacer? En compañía del abogado que tenía el caso, tuvimos que solicitar a la municipalidad el nombre de esa parte de la vía, ¿no? Entonces la municipalidad contestó de que esa vía está considerada como una avenida. Entonces, al ser una avenida, se encuentra dentro de una zona urbana, ¿no? Porque ya una carretera ya sale de la zona urbana. Hay que tener en cuenta eso. Y también hay carreteras que cruzan centros poblados y que cruzan zonas urbanas, pero siguen teniendo la condición de carretera. Pero en este caso, esa zona estaba considerada como una avenida. Entonces nosotros, al cambiar ya esa parte, nosotros establecimos de que esa parte estaba considerada como una intersección en una zona urbana. Entonces, al hacer el estudio, llegamos a la conclusión de que efectivamente la que tenía el derecho de paso era la señora, ¿no? Entonces, en las causas del accidente determinamos efectivamente de que el vehículo, el conductor del vehículo era o fue el que había hecho una conducción antirreglamentaria, al no darle el derecho de paso a la señora.
¿no? Entonces acá hicimos las observaciones, vimos los puntos de referencia, tomamos las imágenes, ¿no? Se los explico de manera referencial para que ustedes puedan ver nosotros a lo que como peritos de parte hacemos con los informes oficiales. Si ustedes en algún momento emiten un informe oficial donde yo, ¿no? Como perito de parte pueda hacer observaciones, y por ejemplo, con este caso nosotros fuimos a juicio y lo ganamos. ¿Por qué? Porque el perito oficial dejó varios vacíos y se notaba que había una parcialidad, ¿no? Entonces nosotros fundamentamos bien el nuevo informe y pudimos ganar el caso, ¿no? Entonces tomamos tomas fotográficas, ¿no? Hicimos ver y sustentamos por qué era una intercepción y todo, ¿no? Nosotros señalamos que había una señal reguladora de velocidad, una señal informativa, dónde había sido la zona del impacto, ¿no? Hemos determinado también las evidencias que se encontraron según el informe pericial, ¿no? El ángulo de colisión dado por el vehículo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos la secuencia del accidente, ¿no? El contacto inicial. ¿Y por qué nosotros determinamos esto? Cuando hicimos el estudio del protocolo de necropsia de la señora que falleció, nosotros vimos y analizamos las lesiones, ¿no? Las lesiones de primer impacto o las lesiones de contacto inicial, ¿no? Siempre se dan por la fractura del fémur, de la tibia peroné, ¿no? Siempre se da, son característicos de los atropellos, ¿no? En qué parte del cuerpo se ha dado la mayor cantidad de lesiones, ya sea en el flanco derecho o en el flanco izquierdo, para poder nosotros hacer una reconstrucción, ¿no? Entonces, hacemos un análisis comparativo de daños materiales con lesiones y ahí nosotros podemos establecer cómo se ha dado el impacto, ¿no? Entonces, ahí establecimos que fue un atropello. Establecimos también en qué zona ha sido el atropello, se ha dado el atropello, cuál ha sido el sentido de circulación de la señora, el sentido de circulación del vehículo, según los puntos cardinales como les indiqué también. Hicimos un análisis de velocidades también, con la finalidad, porque el conductor del vehículo decía que iba a 40 kilómetros por hora, si es que no me estoy equivocando. Y según lo que él manifestaba, yo, por ejemplo, iba haciendo un análisis de su versión, ¿no? Y él decía que a ciertos metros él pudo visualizar la presencia de la señora y él dice que iba a 40 kilómetros por hora. Entonces, hicimos un análisis para saber cuánto espacio él necesitaba para poder evitar el accidente, de acuerdo a su versión. Entonces, fuimos haciéndolo, ¿no? Necesitaba 9 metros en 40 kilómetros por hora, necesitaba en 50 kilómetros por hora, necesitaba 14 metros, en 60 kilómetros por hora, necesitaba 20 metros, ¿no? Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el señor pudo haber evitado el accidente. Y eso lo hicimos solamente con su declaración, porque en realidad el peritaje de parte lo elaboramos después de 2 años. Obviamente no teníamos ninguna evidencia que nos pudiera ayudar a determinar una velocidad, ¿no? Entonces, su versión fue esa. Entonces nosotros hicimos los cálculos y de acuerdo a lo que él dijo, ¿no? Que había visto a la señora a 20 metros, pero el señor dice que iba a 40 kilómetros por hora. Y en realidad, si que hubiese ido a 40 kilómetros por hora, solamente hubiese necesitado 9 metros para poder evitar el accidente. Entonces estamos concluyendo de que el señor está mintiendo. Entonces ahí tenemos también un punto importante, ¿no? También el estudio del derecho de paso, de acuerdo a la legislación de tránsito, donde arribamos de que la señora tenía la preferencia de paso por estar en una intersección no regulada en una zona urbana, ¿no? Y así hemos llegado a las conclusiones y al final las causas del accidente se habían determinado por la imprudencia del conductor, ¿no?
y hemos sustentado con el reglamento de tránsito y transporte, ¿no? Y eso es lo más importante a lo que nosotros tenemos que llegar, ¿no? El mensaje que les quiero dar es que cuando ustedes realicen sus documentos, siempre háganlo con un sustento, con una base, con una fundamentación, porque va a llegar el momento, con el sistema que ahora tenemos, va a llegar el momento en el que ustedes van a tener que defender ese documento. Ustedes van a tener que llegar a un juicio y el abogado de la otra parte que está inconforme con el documento que ustedes han hecho, les va a hacer un montón de preguntas y hasta puede llegar a un punto donde haya un juicio de confrontación pericial. Puede venir un perito de parte que se confronte con usted, ¿no? Y le pueda hacer preguntas de acuerdo a las conclusiones que ustedes han llegado en su informe. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No se van a quedar callados, no van a decir, bueno, se me ocurrió. No, ¿saben qué? Sí, efectivamente yo he llegado a esa conclusión porque me he sustentado o tengo mi base legal que se encuentra en el artículo tal de mi Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? O he llegado a la conclusión de que esta zona no es una zona rural, sino es una zona urbana, porque hemos sacado el informe de vías de la municipalidad y ellos mismos nos están indicando que es una zona urbana. Entonces, todo tiene que estar plasmado y tiene que estar sustentado bajo una base legal o una base científica, ¿no? Hay bastante doctrina, hay libros en los que ustedes se pueden apoyar para poder realizar sus informes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que les acabo de enseñar? Buenas tardes. Para los que tengan alguna pregunta o comentario, por favor indicarlo en el chat o ya sea levantando la mano para activarles el micrófono. Gracias. ¿No? Listo. A ver, quería compartir con ustedes, quizás haya otra oportunidad en la cual podamos volver a reunirnos para poder enseñarles lo que es el diseño vial. Quería enseñarles que ustedes mismos puedan realizar un diseño de una vía y poder realizar también la dinámica de un accidente de tránsito plasmado en un plano, ¿ya? Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces, los fiscales no tienen conocimientos de lo que es una investigación de accidentes de tránsito. Entonces, a lo que ellos van es a su plano. Y es muy fácil de entender porque obviamente que ahí ellos van a poder visualizar cómo ha sido el accidente. Entonces, ustedes pueden aprender a utilizar algún software, algún programa. Por ejemplo, yo utilizo AutoCAD. A mí me resulta muy fácil realizar los planos en este programa porque me ayuda bastante. Inclusive yo puedo poner las dimensiones, las longitudes y el mismo programa me da los ángulos que yo necesito y todo. Entonces, es muy importante que podamos aprender también. Quizás ustedes utilicen otro tipo de programas o software, pero en algún momento, si es que se da, de repente yo les puedo enseñar principios básicos para poder aplicar este tipo de programas y ustedes lo puedan adaptar a lo que ustedes necesitan en su trabajo y puedan hacer un trabajo más rápido, porque yo entiendo también si es que hubiese acá en el público personal que trabaja en el área de investigaciones y muchas veces hemos hecho planos a mano alzada, con el escalímetro, con las reglas, con los lápices, con los borradores, y a veces es más tedioso y a veces demoramos mucho más y lo que nosotros queremos es tiempo. Entonces, y aparte que con los programas se nos facilita más la vida. Entonces les voy a enseñar un poquitito de lo que yo hago y que voy a coordinar, de repente pueda enseñarles a utilizar este programa de manera gratuita. Yo trato de capacitar también a personal policial de acá de mi país
y lo hago de manera gratuita. Y bueno, de repente con ustedes, al final de las diapositivas está mi correo electrónico, si ustedes gustan me escriben y yo les puedo compartir información, y si por ahí yo realizo algún evento académico, los puedo invitar, ¿no? Porque lo ideal es que podamos aprender todos, ¿no? Les voy a compartir pantalla para que puedan ver un poquito antes de que termine, porque ya nos queda poco tiempo. A ver. Listo. Sí se visualiza, ¿verdad? Listo. Miren, lo que les estoy compartiendo en pantalla ahora mismo es el programa AutoCAD 2021. Recién lo he actualizado porque trabajaba con el 2014. Lo único que se diferencia son que han cambiado en algunos comandos y han aumentado y nos han facilitado bastante la vida para realizar este tipo de planos. Lo bonito de este programa es que quizás ustedes pueden realizar el plano y lo pueden convertir a PDF. Y ustedes lo pueden compartir con todos los que quieran. Lo pueden pasar a su correo electrónico, lo pueden pasar por WhatsApp, si quieren imprimirlo, porque lo pueden imprimir hasta en hojas A4. O sea, no es necesario tener una máquina de ploteo para poder imprimir este tipo de planos. Entonces es muy práctico y muy importante. Y bueno, para mí, en lo particular, me facilita bastante el trabajo. Entonces les voy a enseñar un poquito de lo que es, para que ustedes puedan verlo y de repente por ahí se animan a poder utilizarlo en algún momento. Miren, por ejemplo acá tenemos un diseño vial. Esta es una intersección. Aquí se ha suscitado un accidente de tránsito, si ustedes pueden ver. Acá hay un vehículo, ¿no? Y este vehículo, que podemos ver aquí, ha impactado con este vehículo. Este es un choque por embiste, ¿no? No es un choque por embiste. Aquí se ha dado el accidente, aquí se ha dado el impacto, y podemos visualizar que después del impacto las posiciones finales se han dado con un arrastre y una volcadura de tonel. Lo pueden ver aquí. Esta es la unidad de tránsito 1. Y la unidad de tránsito 2 también, ¿no? Producto del impacto, producto de la inercia y la fuerza en la que se ha suscitado el accidente, ¿no? El vehículo ha cambiado su trayectoria y ha impactado, por lo que podemos ver, con un límite de propiedad. Puede ser una casa, un muro, ¿no? Por lo que puedo visualizar acá, parece que es una reja. Ha impactado de manera posterior, con su estructura posterior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si esto lo plasmamos en un plano, ya no quiero que el fiscal o el juez o a la autoridad donde vaya, va a ser más fácil y va a ser más entendible, ¿no? Porque si ellos van a leer un documento donde digan, sí, bueno, el accidente es un accidente por embiste, y ellos van a decir, ¿qué es un accidente por embiste? Porque nunca en su vida han escuchado eso, ¿no? Y por ahí lo han escuchado, pero no saben exactamente qué es. Entonces yo voy a decir que es un accidente por embiste, un accidente múltiple, ¿no? O un accidente mixto, porque acá hay una volcadura. Hay que acordarse que el accidente simple es una volcadura, es un accidente simple. Entonces, puede ser un accidente mixto, y todo lo que nosotros podamos poner de manera técnica en nuestro informe o en nuestro documento pericial, pero si nosotros lo adjuntamos con un plano, ¿no? Con un plano, va a ser mucho más fácil para la autoridad a quien llegue, ya sea el juez o el fiscal, y pueda darse él mismo pueda visualizar cómo ha sido el accidente de manera más dinámica, ¿no? Más animada, mejor dicho. Entonces es importante y parece muy difícil, ¿verdad? Parece muy difícil, pero sinceramente solamente lo parece. Es cuestión de práctica, es cuestión de que querramos hacerlo. Y lo más importante,
Lo más importante de hacer este plano es que tenemos la medida exacta. Lo único que nosotros tenemos que hacer al momento de llegar a un lugar del accidente es tomar las medidas exactas, plasmarlo aquí y después el trabajo lo hacemos solos. Si yo, por ejemplo, quiero medir algo, ¿no? De este extremo a este extremo, ¿no? Entonces lo puedo hacer de manera rápida, ¿no? Solamente ubico acá y ubico acá, ¿no? Y ya tengo mi medida. Por ejemplo, 13, ¿no? Y es exacto, yo me voy a la vía, me voy con mi wincha y me va a salir 13.18. ¿Me entienden? Entonces es importantísimo saber esto. Es muy importante. Y yo se los aconsejo y les aconsejo bastante que puedan aprender, si no es este, de repente otro tipo de programa para que se facilite, para que ustedes puedan facilitarse la forma de realizar un plano. Ya no estén demorando mucho en hacerlo a mano. Y muchas veces, a veces nos equivocamos en una medida, en el plano, y tengo que borrar todo lo que ya hice después. Entonces hay que ir adaptándonos a lo que la tecnología nos puede brindar. No es difícil, es cuestión de práctica. Estoy tratando de agenciarme del material logístico adecuado para yo poder enseñarles de manera básica, de poco a poco, para que ustedes puedan llegar a aprender a realizar un buen plano. Por ejemplo, acá tengo algunos prototipos, ¿no? De accidentes. Por ejemplo, esto está súper fácil. Es un accidente simple, ¿no? Sin necesidad de narrar nada. Es un accidente simple. Es un despiste parcial seguido de choque. ¿Lo ven? No es necesario ni un video ni nada. Simplemente ver el plano y ya sabemos qué es, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una vía. Tenemos, por ejemplo, acá indicamos con este tipo de simbología que es un semáforo, con este tipo de simbología que es una señal reguladora. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Tenemos otro tipo de accidente. Y así. Miren, acá también hay un despiste parcial seguido de choque, ¿no? Y así, tenemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿no? Podemos ver que acá hay un corte de elevación donde podemos visualizar cómo ha sido el accidente desde otro plano, ¿no? Ya no desde el plano en el que vemos normalmente los planos, valga la redundancia, sino ya un tema un poco más de 3D, ¿no? Podemos ver que este ciclista ha caído en un hueco, cosa que no se puede ver aquí, ¿no? Entonces, esto lo van a aprender o lo vamos a aprender en algún momento con la práctica. Entonces, espero que esto poquito que he podido brindarles, esta información que haya podido brindarles en esta ocasión, sirva para que ustedes le puedan hacer ese interés en aprender un poco más. Porque eso es lo que nosotros como personas que ya hemos llevado una especialización en algún área, queremos, ¿no? En mi caso, me gusta enseñar y yo trato de que los participantes a los que yo enseño no solamente se queden con lo que les enseñé en ese momento, ¿no? Que tal vez se aburran, sino que les genere un interés en querer saber más, en querer averiguar, ¿no? Y puedan ustedes siempre dar un paso hacia adelante en lo que ustedes hagan, en el trabajo en el que ustedes se desarrollen, ya sea tránsito, ya sea investigación criminal, ya sea temas de familia, etcétera. Lo bueno de la policía es que tenemos bastantes funciones en las cuales nos podemos desarrollar. Entonces hay que sacar provecho de todo eso. Les he compartido esto, les voy a compartir que estos planos hechos en este programa pueden pasar a ser PDFs también. Miren, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, acá tengo en PDF. Lo que ya hice en el AutoCAD lo puedo pasar a PDF y ya lo puedo pasar. Miren. Por ejemplo, ¿cómo puedo aprender a levantar un plano de una curva? Muchas veces aquí hay un cerro, aquí también hay otro cerro, y no podemos medir de un lado al otro para poder hacer una curva, ¿no?
Muchas veces la curva no es muy exacta, ¿ya? Entonces, acá nosotros, por ejemplo, al realizar este plano, he utilizado triangulaciones. Entonces me van a decir, ¿cómo hago las triangulaciones? ¿No? Es un tema también de realizar fórmulas matemáticas para poder llegar al ángulo, ¿no? Y esta información que está aquí, que parece súper difícil, pero en realidad no es tan difícil si es que lo aprendemos, lo podemos hacer en AutoCAD. Y solamente con darle estos datos de estas líneas, de estas mediciones, AutoCAD automáticamente me da el ángulo. Entonces, ven que nos facilita la vida. Entonces, nosotros vamos a poder realizar una curva exacta. Fíjense aquí, es una curva exacta y solamente por haber tomado 2 medidas. Y listo. Y tomar las medidas en recto y sacar los ángulos. Y listo. Y con esto puedo hacer mi curva exacta de mi accidente, ¿no? Por ejemplo, acá está el otro, ¿no? Bueno, este es un plano de la vía del diseño vial, ¿no? Acá están mis puntos cardinales, como les indiqué, que son importantes dentro de un plano, de un levantamiento del diseño vial. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Como acá les estoy indicando, les estoy enseñando, ¿no? Cómo podemos levantar un plano con triangulaciones. Ojalá que haya otra oportunidad y quizás les pueda enseñar esto. Bueno, vamos a pasar. Listo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran de repente preguntar algo? Con gusto para responderles, ya nos queda poco tiempo. Bueno. Buenas. Buenas. ¿Tienen alguna consulta con mucha confianza? Con mucha confianza lo pueden hacer. De repente quieren indicarme algo de su propio reglamento de México, de sus propias casuísticas y poder compartir, intercambiar información. No hay ningún problema, estamos para aprender. Estoy leyendo algunos comentarios. A ver, voy a tomar en cuenta algunos mensajes que estoy mirando para poder responderles, ¿ya? Porque quizás no lo quieran hacer de manera personalizada. Heriberto me dice, ¿cuál sería la distancia correcta de un carro a otro para evitar un accidente para un buen frenado? Quiero entender la pregunta. Creo que te refieres a cuál sería la distancia correcta entre vehículos para que si se suscita un accidente, o mejor dicho, un frenado intempestivo, súbito, no se produzca un impacto, ¿verdad? Creo que a eso quiere llegar. Sí, Heriberto. Ya listo. Entonces, lo normal, bueno, eso va a depender bastante del reglamento al que ustedes manejen. Por ejemplo, acá en Perú, ya nosotros no nos hablan de distancia, sino de tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Que la distancia del vehículo, de un vehículo hacia otro, tiene que estar dado por una distancia de 2 segundos. ¿A qué me refiero? Que a la velocidad que ustedes vayan, ¿ya? El cálculo de esto se va a dar por el tiempo. A ver, ¿cómo se los explico? Sabemos que hay una fórmula que se da de la velocidad, tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, dado este cálculo, se da el espacio entre los vehículos, que normalmente
es de 1,20 m, ¿ya? Se los voy a decir más claro porque, para explicárselos. Entonces, es 1,20 m, ¿ya? Entonces, ese es, por ejemplo, en mi legislación. En la legislación de México no sé cómo estará establecido, pero sería bueno que lo puedan ustedes ubicar para que lo sepan con exactitud. ¿Por qué? Porque también está configurado como una infracción administrativa en el momento que ustedes puedan arribar a una conclusión en un informe técnico. Correcto. A ver, marco jurídico le faculta para ser policía y hacer peritajes. Bueno, la verdad es que nosotros, bueno, por ejemplo, en nuestro caso en Perú, nosotros para hacer peritajes técnicos tenemos que ser policías y poder haber llevado un curso de capacitación y una especialización en investigación de accidentes de tránsito y trabajar en la unidad de investigación de accidentes de tránsito. Si no tienes ninguno de esos requisitos, no puedes peritar, o mejor dicho, no puedes emitir un informe técnico. En el caso de México, yo supongo que es igual, tienen que trabajar en el área de investigación. No sé cómo será ya. En Colombia, por ejemplo, la unidad de investigación de accidentes de tránsito está dentro de la especialidad de criminalística, cosa que en Perú no se da. La especialidad de criminalística es aparte a la especialidad de investigación de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, si yo como policía trabajo en el área de investigación de accidentes de tránsito es porque tengo un perfil para poder trabajar en esa área, ¿no? Ese perfil es haber llevado cursos de especialización, porque los peritos que trabajan en esa área tienen que emitir informes por casos de muerte. Entonces es una responsabilidad bien grande la que hacen los peritos, porque van a tener que llegar a determinar las causas del accidente y para que el juez se pueda guiar de ello y poder establecer una responsabilidad penal. Entonces hay que seguir un perfil. ¿Alguna otra pregunta? El compañero Edgar Márquez López tiene una pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante es plasmar en un informe policial las situaciones físicas, situaciones climatológicas en un accidente o en un hecho de tránsito? Si es necesario plasmar si era carretera pavimentada, si era carretera de cemento, si era brecha, si era carretera de tierra, las condiciones climáticas en las que sucedieron, si había llovido, si era, no sé, lodo resbaloso, en fin, ciertas características que también hacen consecuencias a veces de los hechos de tránsito. Sí, esa es mi pregunta. ¿Se tienen que plasmar ahí en los informes? Sí, miren, es importante que en los informes técnicos estén indicados qué tipo de suelo es el lugar donde se ha desarrollado el accidente, ya sea una calzada asfáltica, como dice usted, ¿no? En la zona también, si es una zona rural, si es una zona urbana, ¿no? Las condiciones climatológicas, si es que estaba lloviendo, si es que hay granizo, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque nosotros con esos datos vamos a poder llegar a un punto donde vamos a determinar ya sea la velocidad, ¿no? O también vamos a poder determinar una parte de la secuencia del accidente y poder tener también un criterio técnico de acuerdo a la forma del accidente. Digamos, es una curva, el suelo, la calzada, la superficie de la calzada no es asfáltica, pero sí es, digamos, es de barro, ha llovido durante toda la noche, hora de la madrugada, pasa el vehículo, la banda de rodamiento de este vehículo está desgastada, no hay un buen contacto de la banda de rodamiento con la superficie de la calzada. ¿Y qué se puede suscitar ahí? Más la velocidad, un derrape. Si hay un derrape, puede haber una volcadura, ¿no? Que muchas veces en zonas rurales se van al abismo. Muchas veces los camiones se van al abismo y es un factor importante.
¿no? Es un factor importante que se tiene que establecer y se tiene que detallar en el informe, porque nos va a ayudar a determinar una parte de la secuencia del accidente y también poder valorar cuáles han sido las causas, ¿no? Es importante también las condiciones climatológicas como un elemento del tránsito, como ya les indiqué, ¿no? Y también si podemos determinar una velocidad, también como acabo de ver un comentario sobre el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción va a ser diferente en una calzada asfáltica, en una calzada mojada, en una calzada de barro o una calzada de ripio, ¿no? El coeficiente de fricción va a ser diferente, una banda de rodamiento nueva, una banda de rodamiento desgastada, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, licenciada. Dígame. Sí, otra pregunta, licenciada. ¿Ustedes tienen la capacidad en un momento dado de determinar si pudo haber un dolo o bien intencional o no intencional, digamos, en un accidente de tránsito? Por ejemplo, yo voy circulando a 40 kilómetros por hora sobre un barro, sobre barro, pero cuando quiero frenar, mi carro se desplaza más allá de lo habitual y desgraciadamente va pasando una persona, ¿verdad? Entonces esa persona digamos que la atropello, pero no fue mi intención, sino que simplemente por causas naturales se suscita el accidente, el atropellamiento, por así decirlo. ¿Ustedes tienen esa facultad de decir si hubo un dolo o no hubo un dolo, o se tiene que dejar al Ministerio Público o bien al juez la decisión? Ya, desde que nosotros investigamos accidentes de tránsito es porque nosotros hemos, como les dije en un inicio, aprender a definir lo que es un accidente de tránsito para que nosotros podamos dar inicio a un procedimiento o a un proceso por ello. Hemos hablado de que un accidente de tránsito es un hecho de naturaleza culposa, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones en las cuales nosotros podemos basarnos para determinar si es o no un accidente de tránsito. ¿A qué me refiero? Si usted, el ejemplo que me dice, ¿no? Venía a 40 kilómetros por hora, la superficie del suelo estaba mojado, y bueno, eso produjo o causó de que su vehículo, usted pierda el control físico de su vehículo y atropelle a una persona y le cause la muerte. Eso es un accidente de tránsito, porque usted no ha tenido la intención de que eso suceda, ¿verdad? Entonces, si es que en el proceso de investigación, digamos, la Fiscalía, el Ministerio Público, antes de formalizar acusación ante el Poder Judicial, tiene los elementos de convicción para poder establecer que no ha sido un accidente de tránsito y que usted ha visto a esa persona y por ahí se vincula de que tienen una enemistad, ¿no? O digamos usted previamente hay amenazas de muerte hacia esa persona, ¿no? Y usted ha aprovechado las circunstancias para poder decir, bueno, está lloviendo, tengo esto, entonces voy a acelerar y lo voy a matar y voy a decir que esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, si es que hubiese por ahí testigos, una cámara, conversaciones, o se puedan acopiar elementos de convicción razonables y suficientes para poder determinar de lo que usted ha realizado o lo que en primera instancia era un accidente de tránsito y se pueda convertir en un homicidio calificado, o que usted ha utilizado el vehículo como una herramienta para matar, entonces ya se puede cambiar, pero eso lo va a hacer el Ministerio Público. Ok. Ahora otra, licenciada. En caso de que los conductores ebrios o drogados conduzcan y provoquen un accidente, ¿qué pasaría ahí? Hay un término sobre el dolo eventual, ¿no? ¿Qué pasa con los conductores que están bajo los efectos del alcohol o las drogas y producen un accidente de tránsito, ya sea con consecuencia de muerte o lesiones? Está considerado en una primera instancia como un accidente de tránsito. La verdad que lo investigamos como un accidente de tránsito y dentro de la investigación podemos establecer que la causa del accidente fue el estado no ecuánime del conductor, ¿no? En la investigación, y se ha dado en el proceso de investigación, ya cuando ha llegado a la etapa de juzgamiento, el juez ha determinado y ha sentenciado de que no se ha sentenciado por un homicidio culposo,
sino por un homicidio calificado. Entonces, eso lo ha hecho el juzgado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha copiado los elementos de convicción razonables y suficientes para poder sentenciar a esa persona por ello, ¿no? Pero hay que tener en consideración que muchas personas han habido casos donde hubo un conductor, y se lo digo de manera personal, hubo un conductor que estaba por su vía, por su carril de circulación, y haciendo, digamos, uso reglamentario de la vía, pero estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Pero qué pasó? Este señor se estaciona a un lado de la vía y se queda dormido. ¿Y qué pasa? Circunstancialmente viene un tráiler, se duerme, el señor duerme, se duerme en la conducción, se despista y lo choca el señor que estaba estacionado, que estaba bajo los efectos del alcohol, y le produce la muerte. Al momento de sacar su protocolo de toxicología de dosaje etílico, le sale positivo. Entonces, bajo esas circunstancias no se da, ¿no? Entonces sería un accidente de tránsito normal, ¿no? Entonces se tiene que evaluar las circunstancias y la situación para poder establecer eso, pero eso lo va a establecer el juez. Entonces creo que he absolvido sus dudas. Si hay alguna pregunta, ya vamos a terminar. Gracias, licenciada. A usted, mucho gusto. Miguel. Creo que ya terminamos. Adelante, Lick. Alberto Orozco, tiene el micrófono. Muy amable, gracias, Miguel. Agradecerle a usted, licenciada Mendoza Murillo, en nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento, por darnos de su valioso tiempo a la impartición de este curso. De igual manera, a todos los presentes. Asimismo, mis compañeros de trabajo, licenciado Arturo Aguayo Amau, Miguel Terán y Erika Camacho. Muchas gracias y que tengan excelente noche. Gracias por todo, licenciada. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy muy feliz de haber participado de esta exposición. Humildemente les estoy compartiendo lo que he podido aprender durante estos años en la especialidad y espero poder continuar apoyando a sus capacitaciones en lo que yo pueda, apoyar. No tengo ningún problema, les agradezco y les invito a todos ustedes a que siempre se capaciten, a que siempre tengan ese interés de aprender un poco más y de ser mejores profesionales en la carrera que hemos elegido, que es tan bonita, que es la de ser policía. Les agradezco bastante, un abrazo desde Perú a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Ya, hasta luego, gracias.